iniciando mencionando que cuando nosotros tenemos los conocimientos adecuados, pues podemos salvar vidas, ¿ya? Generalmente el manejo desde muy niños, en prekinder, kinder incluso, ya les enseñan a hacer una reanimación, por lo menos la más básica, que sería unas buenas compresiones, y de esa manera pues salvan vidas, ¿no? Que es importante cuando nosotros estamos realizando la reanimación cardiopulmonar, pues estamos luchando contra la muerte, porque lo hacemos de una manera incorrecta y sobre todo con tiempos muy prolongados, es decir, perdemos el tiempo en actuar, entonces nos gana la muerte, ¿no? Y nuestro paciente se va. Para esto es importante mencionar nuevamente que el tiempo es muy importante, por lo cual menciona que en el lapso de 10 minutos ya existe un daño neurológico en el paciente, ¿ya? Es decir, que va a tener secuelas si es que no logra salir del paro cardiorrespiratorio. Lo ideal es actuar dentro de los 5 minutos, ¿ya? Para que no existan secuelas post. Acá muestra una pequeña imagen, ¿ya? En la cual menciona y se ve claramente cómo se realizan las compresiones y cuál es el objetivo de las compresiones. Cuando nosotros hacemos unas compresiones adecuadas, con buena profundidad y buena velocidad, logramos irrigar de forma adecuada el corazón. Recuerden que ante un paro cardiorrespiratorio sí hay sangre oxigenada dentro del cuerpo, pero no bombea a los órganos diana, principalmente al cerebro, porque la bomba, que es el corazón, está detenida, ¿no? Entonces ahí, como muestra en el video, hay éstasis. No llega a irrigar el cerebro. Entonces, al hacer unas compresiones adecuadas, con la profundidad de 5 centímetros, lo ideal, y una velocidad de 100 a 120 por minuto, logramos hacer una buena perfusión al cerebro principalmente, ¿ya? Aquí vemos. Entonces, una mala profundidad no lograría irrigar el cerebro, ¿no? Con buena profundidad y buena velocidad logra irrigar el cerebro adecuadamente, ¿ya? Y obviamente los órganos diana igual, ¿no? El hígado, el pulmón, el riñón y demás. Entonces, las secuelas no van a ser muy... va a salir el paciente rápido del paro y no va a tener secuelas post-paro, ¿ya? Pero si disminuimos la velocidad, ya, como pueden ver, no logra irrigar adecuadamente. Acá lo vamos a adelantar un poquito. Como pueden ver, miren, una mala compresión no sirve de nada. No logra irrigar los órganos que queremos, ¿no? Entonces estaríamos ocasionando un daño en el paciente en vez de ayudarlo. El algoritmo del paro cardiorrespiratorio es muy importante saberlo de memoria y saberlo realizar adecuadamente. Dependiendo, existen dos tipos de escenarios, uno que es dentro del área hospitalaria y otro extrahospitalario. Si hablamos del área extrahospitalaria, pues primero nos dice que tenemos que asegurar el lugar donde vamos a hacer la reanimación. Es decir, si existe un accidente en el camino a Yungas, no voy a ponerme a hacer reanimación cerca de la orilla del barranco, ¿no? Es un escenario inseguro. Entonces tengo que llevar al paciente a un lugar seguro para poder hacer una reanimación adecuada. Y igual que en la reanimación intrahospitalaria, pues se comprueba el estado de conciencia del paciente, si responde o no responde. Obviamente, si responde, no está en paro cardiorrespiratorio, y si sí responde, entonces tendría que proteger la vía aérea, ponerle de costado y demás, ¿no? Pero si no responde, inmediatamente tengo que pedir ayuda si es extrahospitalaria, y si es intrahospitalaria, pues tendría que activar el código azul o anunciar que hay un paro cardiorrespiratorio para que el demás personal que se encuentra dentro de la institución pueda ayudarme, ¿no? Una vez que pides ayuda, pues lo ideal es comprobar, dar el diagnóstico. Si efectivamente este paciente no tiene pulso, generalmente se puede tomar el pulso a nivel carotidio, radial, femoral, ¿ya? Y verificar mediante el VES, el miro, escucho y siento la respiración para dar el diagnóstico de que este paciente sufre un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Si fuera el caso de que no existe pulso,
Entonces inicia el RCP, lo básico, que es las 5 compresiones y las 2 ventilaciones en forma sincronizada, ¿ya? Y obviamente ya tengo que ir a traer el desfibrilador o el DEA, si tengo a mano y demás, y los medicamentos. Pero sí, sí existe pulso débil, pero sí existe y existe respuesta respiratoria, entonces tengo que proteger al paciente, ponerlo de costado y demás, ¿no? Estar permeabilizando siempre la vía aérea. Cuando reanimamos, nosotros tenemos un triángulo, ¿ya? Que lo ideal es que tengamos 5 reanimadores, ¿ya? Pero por lo menos mínimo tenemos que tener 3. El líder del equipo, ¿ya? Y va a tomar las decisiones, en qué momento le van a empezar a poner la adrenalina, que le canalicen una vía periférica, que cambien de reanimador, es decir, que comprime, porque el otro ya ha disminuido su velocidad y su profundidad en las compresiones. El que comprimes constantemente tiene que ir evaluando también al paciente, ¿ya? Realizar las compresiones de una manera adecuada. Lo ideal de compresor es de que solamente te dure 2 minutos, porque el pasado los 2 minutos el que comprime pues ya pierde velocidad y pues pierde profundidad y ya las compresiones no son. Bueno, el que maneja el desfibrilador, el DEA o el monitor, ¿no? Va a ir tratando lo que estamos realizando en el acto quirúrgico y manejando el DEA. El que ventila, pues maneja la vía aérea, permeabilizará la vía aérea, ventilará con la mascarilla, con el ambú y posteriormente procederá a la intubación, ¿no? Entonces tiene que haber otra persona que administre los medicamentos junto con el que maneja el desfibrilador, esté constantemente controlando los tiempos, ¿ya? Registrando horas, registrando frecuencias, cambios de ritmo y etcétera. En este video muestra cómo simplemente con las compresiones, un momento, bueno, ya, ahora lo pongo ya, pero en este video muestra cómo unas buenas compresiones puede salvar la vida del paciente. No siempre tiene que estar en un área hospitalaria. Pueden que ustedes estén en el cine y un paciente sufra un infarto, se desmaye y verifiquen y esté en paro, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer buenas compresiones, llamando siempre, pidiendo ayuda e iniciar solo con compresiones, no importa la ventilación. Y la velocidad es de 100 a 120 por minuto. Después tenemos acá el DEA, ¿ya? Que es el desfibrilador externo automático. Como muestra en la figura, son parches que se colocan y que están identificados, ¿ya? Que generalmente se coloca un parche superior debajo de la clavícula y el otro inferior en la parte izquierda, más o menos en el quinto espacio intercostal. Y se realiza compresiones y la otra persona permeabiliza la vía aérea con la maniobra frente-mentón o la subluxación mandibular. Cuando utilizan el DEA pues tiene eh, te habla, ¿ya? Te dice, es un ritmo, ya automáticamente da el diagnóstico del tipo de ritmo que está sufriendo el paciente y te dice, es un ritmo desfibrilable, alejarse, desfibrila en 5, 4, 3, 2, alejarse, 1, descarga, etcétera. Y si te dice, él incluso te dice, no es ritmo no desfibrilable, paciente en asistolia, continuar con compresiones, entonces tú vas haciendo las compresiones. El TEA te dice qué hacer, ¿ya? En este video muestra cómo un médico, puede ser un interno, un médico de guardia, que encuentra un paciente inconsciente, ¿ya? Entonces vamos a ver el video donde inmediatamente diagnostica e inicia compresiones. El pulso carotidio tiene que ser tomado dentro de los 5 segundos y no exceder los 10 segundos, entre 5 y 10 segundos, ¿ya?
Entonces, una vez que está realizando las compresiones, viene el equipo en ayuda y inmediatamente reemplaza al que está comprimiendo por el hecho de que, como anteriormente hemos mencionado, el que comprime llega a agotarse dentro de los 2 minutos. Entonces pierde velocidad y profundidad y llegaría en este caso a situarse en la cabeza para que descanse en cierta manera y el que esté ingresando inicie con las compresiones adecuadas, ¿ya? La permeabilización de la vía aérea, nuevamente es importante ver que si es que no pueden permeabilizar la vía aérea, no va a poder ser oxigenado este paciente. Por eso dentro del RCP hay dos maniobras muy importantes que anteriormente he mencionado, que es la permeabilización de la vía aérea a través de la maniobra frente-mentón y la permeabilización de la vía aérea a través de la maniobra de la subluxación mandibular. Generalmente la permeabilización de la vía aérea por la subluxación mandibular se hace en pacientes que tengan posible lesión a nivel cervical. Ya, como ustedes pueden ver en la imagen, no llegaría a tener movimiento brusco a nivel cervical. Respecto a los desfibriladores, cuando hablamos de desfibriladores existen diferentes tipos, ¿ya? Dependiendo de su vía de acceso, dependiendo de su energía, ¿ya? Existe según su vía de acceso en externos e internos. Externos estaríamos hablando de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Del DEA, el desfibrilador externo automático, y el desfibrilador manual, ¿ya? Y los internos son los que se encuentran dentro de algunos marcapasos. Según el tipo de energía, también se conocen como monofásicos y bifásicos. Antiguamente más se utilizaban los monofásicos, que eran una descarga eléctrica que va directamente en una sola dirección, de una pala del vértice inferior hacia el superior. Por eso se los llamaba monofásicos, ¿no? Que va en una sola dirección y por lo tanto menciona en el algoritmo de que estos monofásicos tienen que estar más o menos con 360 joules, tiene que ser mayor la energía. Mientras que en los bifásicos va y regresa la energía, por eso se llama bifásicos, y tiene que ir entre 120 hasta 200 joules. Obviamente que los monofásicos, al ser más alta la energía, puede lesionar las fibras del miocardio. Por eso antes se utilizaban más monofásicos, pero actualmente ya casi todos los desfibriladores son los bifásicos. ¿Se escucha todo, Diana? Ahí, perfecto. Después tenemos ritmos, ¿ya? Los 4 ritmos que siempre nosotros vamos a encontrar en un paro cardiorrespiratorio son los desfibrilables y los no desfibrilables. Dentro de los desfibrilables tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, porque existe con pulso, pero eso se hace cardioversión. Y obviamente no está en paro porque está con pulso. Entonces, los desfibrilables son taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, la taquicardia ventricular sin pulso son como Bs, como montañitas, que pueden ser casi sincrónicas, monofásicas, pueden ser monomórficas o polimórficas, pero tienen esa forma más regular, como Bs. Mientras que la fibrilación ventricular son como sierras, suben, bajas, grandes, pequeñas, está totalmente descontrolado el ventrículo, ¿no? Y son ambos desfibrilables. Mientras que los no desfibrilables tendríamos a la sistolia, la línea recta, y la actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso puede simularse a una bradicardia, ¿ya? O en algunos casos puede simular a una taquicardia ventricular, pero siempre recuerden verificar el pulso, ¿ya? Porque algunas veces muestra una imagen como bradicardia, pero tocas el pulso y no hay, ¿no? Entonces estaríamos en un paro, porque sin pulso. Dentro de la fibrilación ventricular podemos ver algunas características, como por ejemplo, son frecuencias cardíacas muy elevadas. Totalmente el ventrículo está débil, está flácido, se puede decir, y está moviéndose sin coordinación con la aurícula, ¿ya? Y llegaría a tener más de 250 una frecuencia cardíaca más de 250 latidos por minuto. Obviamente no hay buen gasto cardíaco porque no hay un buen bombeo, muy buena contractibilidad, ¿ya?
como pueden ver aquí en el video, ¿no? Una fibrilación ventricular, les decía anteriormente, que son rayas, arriba, abajo, pequeñas, grandes, y que a medida que va pasando va aumentando. Lo letal es la fibrilación ventricular porque rápidamente cambia a una asistolia, la fibrilación ventricular, si es que no lo resuelven con una desfibrilación rápida. Luego tenemos a la taquicardia ventricular, como les decía, igual, ¿no? Taquicardia ventricular está a una frecuencia cardíaca más de 150 latidos por minuto. Como no hay buena contractibilidad ventricular, entonces no hay gasto cardíaco. Y los complejos generalmente son anchos, no hay una onda P que anteceda al complejo QRS, ¿no? Y generalmente se presentan en pacientes que tienen alteraciones hidroelectrolíticas, miocarditis, que están con isquemia, etcétera. Como les decía, la taquicardia ventricular sin pulso puede ser monomórfica o polimórfica, pero generalmente tienen la misma forma de montañita, si ustedes se dan cuenta, de Bess, ya a diferencia de la fibrilación. Esto es una taquicardia ventricular monomórfica, ¿ya? Entonces, generalmente se presenta estas taquicardias ventriculares sin pulso en un inicio, después se desencadena en fibrilación ventricular y finalmente en asistolia. Obviamente, si es que no estás desfibrilando en el transcurso y no reconoces, ¿no? Aquí tengo dos imágenes, la asistolia, la línea recta, y la otra es la actividad eléctrica sin pulso, que se asemeja a una bradicardia, que debe estar con una frecuencia cardíaca de 30, 35. Pero recuerde, nunca se deja de comprimir o de hacer compresiones con profundidad y velocidad adecuada si es que no hay pulso. Si hay pulso, ya te detienes. Si es que no hay pulso, sigues comprimiendo, sigues poniendo adrenalina y demás, ¿no? Siguiendo siempre el algoritmo. Aquí tenemos el algoritmo, ¿ya? Entonces, simplemente es seguir los pasos que dice el algoritmo. Iniciar el RCP, administrar oxígeno, ¿no? Es decir, permeabilizar vía aérea. Conectar a un monitor para que tengas mejor, puedas ver mejor el electro, digamos, ¿no? Y distinguir si es desfibrilable, si no es desfibrilable. Si es desfibrilable, ¿qué sería? Fibrilación ventricular, como muestra en la imagen, o taquicardia ventricular sin pulso. Si no es desfibrilable, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Si es desfibrilable, obviamente hago la primera descarga. Hago la primera descarga, espero 2 minutos, o sea, sigo comprimiendo, desfibrilo y sigo comprimiendo 2 minutos más y recién verifico si ha cambiado de ritmo. ¿Ya? Nunca se desfibrila y inmediatamente voy a verificar si ha cambiado de ritmo. No, desfibrilo, comprimo y recién en 2 minutos verifico si ha cambiado de ritmo. ¿Ya? Entonces simplemente es hacer caso a todo el algoritmo que dice. Nuevamente verificando respecto a la ventilación o recordando que cuando hacemos una reanimación cardiopulmonar básica, estamos hablando de compresiones sincrónicas. El que comprime y el que ventila tienen que coordinar 30 compresiones. Me detengo, no me apoyo en el paciente, detengo para que tenga buena expansión pulmonar y ventilo. 1, 2, ¿ya? 30, 1, 2. Y si el paciente ya está intubado, se rompe esa coordinación y directamente me encargo de ventilar una ventilación cada 6 segundos o en un minuto unas 8 a 10 ventilaciones, ¿ya? Y el que comprime no se tiene que detener, de 100 a 120 por minuto con profundidad de 5 centímetros. Habla en el algoritmo del CO2. El CO2 sabemos que lo normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio, pero en el RCP, si tenemos el capnógrafo para verificar el CO2, pues tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Nos ayuda a dar predicciones. Nos dice, si yo tengo monitorizado a mi paciente con el capnógrafo y veo un CO2 mayor a 10 milímetros de mercurio, me dice que esto con muy buenas compresiones y que ese paciente pronto va a salir del paro cardiorrespiratorio. Pero si está menos de 10, está con 8, 5, me dice que están pésimas las compresiones, no estoy llegando a tener buena velocidad ni buena profundidad, ¿ya? Entonces, eso nos orienta el CO2. Y acá es un zoom del RCP, del algoritmo, ¿no? Que te dice, hace esto, luego le vas a poner adrenalina, vas a esperar 3 a 5 minutos, vas a volver a desfibrilar, le puedes poner amiodarona, le puedes poner lidocaína, se te dice ya todo en el algoritmo.
¿Qué tienes que hacer? ¿Con cuánto tienes que desfibrilar? Si es un desfibrilador bifásico, si es monofásico, que anteriormente ya hemos mencionado, ¿no? Bifásico de 120 a 300 joules, monofásico 360 joules. Los fármacos que se utilizan, recuerden que es la adrenalina, la amiodarona y la lidocaína. La adrenalina, ya saben, la ampolla entera, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y la amiodarona se administra en 2 ampollas en la primera dosis, que sería 150 miligramos cada ampolla, ¿no? Entonces utilizaría dos ampollas para tener la primera dosis de embolo, que es de 300 miligramos, y la segunda dosis, una ampolla, que es de 150 miligramos. Y en el caso de no tener amiodarona, puedo utilizar la lidocaína, que estaríamos utilizando de 1 a 1.5 miligramos kilogramo peso, y segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos kilogramo peso. Recuerden que la lidocaína siempre en la mayoría de sus presentaciones viene al 2%, y me está diciendo el 2% que por cada ml tengo 20 miligramos. Entonces, si mi paciente pesa 70 kilos o 60, 60 kilos. La primera dosis de lidocaína sería 1 por 60, 60 miligramos. Y si digo que 20 miligramos hay por ml, entonces de lidocaína tendría que ponerle 3 miligramos, ¿no? Porque un ml es 20, 2 ml es 40, 3 ml es 60. Entonces, de esa manera se maneja la lidocaína. ¿Qué más? Recordar siempre las H's y las T's, la hipovolemia, hipoxia, que son causas reversibles del paro. Obviamente, mientras voy reanimando, voy viendo qué es lo que ha ocasionado el paro, porque va a salir del paro, pero si no he logrado diagnosticar qué es lo que ha ocasionado el paro, va a volver a hacer paro, va a volver a hacer paro y no va a salir al final, ¿no? Entonces necesitan saber de las H's y las T's clínica. ¿Cómo yo diagnostico que este paciente está sufriendo o ha sufrido un taponamiento cardíaco? ¿Cómo sé que tiene trombos pulmonares o trombosis coronaria? ¿Cómo sé que está con hipopotasemia o hiperpotasemia? Entonces tengo que corregir para que no vuelva a hacer paro. Y es lo que les acababa de mencionar de la ventilación, una ventilación cada 6 segundos o de 10 ventilaciones por minuto, ¿no? Recuerden que en algún momento, en cualquier lugar, alguien puede necesitar de su ayuda y por lo tanto necesitan ustedes dominar el RCP. Recuerden que en algún momento algún familiar muy querido puede necesitar de nosotros, ¿ya? Entonces necesitamos dominar adecuadamente, manejar el RCP. Y lo que siempre decimos, ¿no? Que decimos al Dios de la muerte, pues en mi guardia no. Y los pacientes tienen que salir bien de toda guardia. Eso es todo, chicos. ¿Escucha todo, Diana? Ya, perfecto. Muchas gracias.